Realmente predomina el dolor y entonces hay sustancias que pueden romper con la... Lo que más duele son las contracciones. El hecho de que permanezca, por ejemplo, un tanto inerme con disminución del movimiento el esófago, entonces lo que podemos utilizar son procinéticos. Y aunque aquí no aparece, todavía se siguen observando en algunos libros, en algunas revistas incluso, el uso de la cisaprida como procinético, o de la metoclopramida o de la domperidona. La metoclopramida es el más utilizado durante todo el tiempo, pero la metoclopramida tiene muchos efectos secundarios. Entonces, si sobre todo manifestaciones extrapiramidales con movimientos involuntarios, yo tuve una paciente que cuando yo empecé a hacer cirugía laparoscópica quería yo acelerar lo más pronto posible las altas y pensando que la metoclopramida acelera el vaciamiento gástrico para que pudieran comer rápido y se fuera el paciente casi el mismo día que la operaba yo, hablando de la laparoscópica para colecistectomía. Entonces, casualmente una prima de mi esposa, doctora, y me acuerdo que me dice, oye, se me está yendo la cabeza hacia la derecha involuntariamente y no la puedo regresar. Entonces, pues fue un efecto extrapiramidal por uso de metoclopramida y no es infrecuente algún otro tipo de molestias relacionadas. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Está la domperidona. Esa se utiliza más para pacientes que tienen al reflujo y ya también como que la hemos dejado de usar porque también tiene algunos efectos similares. Y está los procinéticos de la familia de la cisaprida, que fue el originalmente descubierto. Ya tendrá como, yo creo que como que les gusta, más de 30 años que se descubrió eso. Sin embargo, también se vio que producía algunas alteraciones de la transmisión cardíaca que podría generar arritmias. Y entonces se dejó de utilizar, sobre todo en adultos y en adultos mayores. Todavía lo siguen utilizando para niños, pero yo no les recomiendo el uso de la cisaprida. Existen otras variables, otros medicamentos farmacológicamente idénticos en lo que se refiere al resultado farmacológico en este caso, pero no a los efectos secundarios, y sería la itoprida, la cinitaprida, la clevoprida, y pues ahí hay otras, un par de más, y todos los que terminan con prida, excepto la cisaprida. Entonces, se utilizan, cada uno trae su dosificación, una antes de cada alimento, como procinético, vacía rápido, un poco más rápido el esófago, vacía más rápido el estómago. Claro, si el trastorno funcional está en el esófago, no tiene interés que el estómago se esté vaciando más rápido, pero pues indirectamente estaría colaborando a tener un menor reflujo gastroesofágico. No lo evita, pero cuando menos pudiera disminuirlo. Y tiene un efecto por ahí propio farmacológico, que también es procinético para el resto del intestino, y algunos pacientes que tienden al estreñimiento, pues se les quita. Tiene un efecto leve, anticonstipación, que pudiera favorecer a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí existen otros más, sobre todo para manifestaciones de contracción importante del esófago, y en estos pacientes podemos utilizar antagonistas del calcio, sobre todo para trastornos de la salida del esófago. Ya les decía yo ayer que uno de los tratamientos para la calasia puede ser utilizar antagonistas del calcio, algunos medicamentos antihipertensivos pueden utilizarse para eso, como el diltiazem, por ejemplo. Y entonces tenemos la nifedipina también, nada más hay que estar pendientes que no tenga un efecto hipotensor importante en el paciente. Está también la imipramina, que aunque es un anticonvulsivante también, pues es un analgésico genérico y pudiera generar cierta alivio en las molestias de pues, dolor torácico sobre todo. Un detalle muy importante desde el punto de vista clínico es llevar a los pacientes, antes que nada, descartar, sobre todo cuando son mayores, que no vayan a tener un problema cardíaco. Porque muchos dolores no los podríamos distinguir. Claro, en todos los casos hay factores de riesgo. Pero si se parece, tenemos prioridades. Es un poco como las prioridades en urgencias del ABCDE, que es vía aérea permeable, que respire bien el paciente en la B, en la C la situación circulatoria, en la D que no tenga alguna incapacidad
ósea, muscular, cerebral, etcétera, y que se le vea a todo el paciente. Entonces, son prioridades que tenemos nosotros. Entonces, bueno, un dolor torácico, ¿qué prioridad tiene? Les voy a dar un par de prioridades más, por ejemplo, desde el punto de vista cerebral. Los pacientes que muestran un desmayito o mareo, no vamos a pensar en primera instancia, sobre todo si son mayores, en primera instancia en que tengan un vértigo y que sea porque tienen cerumen en las orejas. No, eso no. Vamos primero también a tener que descartar una de dos, o que sea no nada más mareados, que tiendan a la lipotimia, pues vamos a descartar que no sea, número uno, un problema cardíaco. Es el número uno, porque se causa muerte súbita. Y podemos hacer muchas cosas. El número dos sería, si no es un trastorno de isquemia cerebral, que puede ser secundario, un problema cardíaco, o simplemente puede ser ya del cerebro por edad. Bueno, ese a lo mejor se le puede hacer algo. Y al final, entonces ya pensar en el cerumen de las orejas. Ese es uno. Ahora, vamos a regresarnos al esófago. ¿Qué es lo que les quiero decir? Número uno, vamos a descartar que no sea un infarto. Si ya descartamos que, claro, si eso le pasa a una persona de 18 años de edad sin ningún factor de riesgo y que es ansiosa y la chica además tiene una menorrea sin querer y se sospecha embarazada, bueno, pues trae el globus y trae el dolor torácico y trae reflujo, pues por estrés, ¿no? Está claro, no le voy a mandar su electrocardiograma en ese sentido, aunque no estaría por demás, les he de decir. Entonces, número uno, si hay dolor torácico, que es una de las manifestaciones, sobre todo en los trastornos de hipercontractilidad esofágica, descartar infarto. Una vez que lo descartamos, ya podemos utilizar lo que ustedes quieran. Disculpen un segundo, por favor. ¿Sí diga? ¿Sí a la orden? Sí, ¿qué pasó, Andrea? Estoy dando clase, ¿en qué te puedo servir? Si gustas, a la 1 de la tarde aquí en el Mirador. Sí, con gusto. No tienes forma de anotar, ¿verdad? Pero ayer me mandaste WhatsApp, ¿verdad? Sí, ok. Entonces a la 1 y te paso el domicilio con gusto, Andrea. Hasta luego, adiós. Ubicación actual. Ya estuvo, muchachos. Resuelto el problema. Bueno, entonces, aquí si ven ustedes en la tablita también, encuentran ustedes relajantes del músculo liso, dilatación neumática y esofagomiotomía. Este es un tratamiento dirigido totalmente a la calasia. Entonces, incluso hasta podríamos poner toxina botulínica. Les decía yo ayer que uno de los peros del uso de la toxina es el que es transitorio. Puede durar de 1 a 6 meses su utilidad, a donde el paciente deja de tener, y pues dependerá del grado, porque también si tienen ustedes un paciente con un esófago que se conoce como esófago sigmoideo, a veces ya no les funciona el esófago, pero para nada, y entonces hay que hacerle resección del esófago sigmoideo y sustitución del esófago por el propio estómago, o subírselos hasta el cuello, haciendo un tubo gástrico, o hacer en alguno de los casos una transposición del colon transverso y subirla hasta el cuello y conectarla con el estómago. Esos son casos extremos. Yo no he tenido ningún caso de esos. Nos los mencionó la otra vez en un congreso el doctor Villalobos Jr., que como ustedes saben, Gonzalo Jr., bueno, es nieto del doctor Gonzalo
del doctor Villalobos, pues están teniendo algunos casos ahí en nutrición, pero pues es un centro de concentración, ¿no? Yo creo que con esto dejamos cubierto ya los trastornos funcionales. Vamos a dejar un espacio. Tenía yo aquí algunas imágenes finales que no comenté una por una, pero vale la pena que se las comente. Pueden ustedes ver aquí, y tenemos en el caso de un paciente, observen ustedes una manometría en un paciente que tiene mucha disfagia después de una operación de Nissen, que se la hicieron para reflujo. Entonces le hacen su manometría y se encuentran con que no se le dilata el esfínter esofágico inferior. Siempre está cerrado. Entonces tiene un aumento, tiene una hiperpresión ahí, pues que va a haber que liberársela, o puede ser que solamente con dilataciones, algunos pacientes también, cuando se les hacen dilataciones cuidadosas, pueden romper con esto y ya hacerse una gráfica normal. Entonces, esta es una imagen a donde se encuentra un trastorno de salida de los que hemos estado mencionando. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros un paciente que tiene esclerodermia, que ya les mencioné que es una enfermedad de la colágena, y su esófago no se mueve. Entonces, le dan a deglutir y el paciente prácticamente no avanza el alimento. Entonces, es una ausencia de contractilidad en un paciente con esclerodermia, y tienen ustedes otro trastorno. Acá tienen ustedes otro trastorno a donde tienen sí se observa digamos, el trayecto después de la deglución, de que avanza el alimento, pero se encuentra una tensión como muy continua en la parte distal del esófago, sin que haya un IRP manifiesto bien planteado. Por ejemplo, aquí y acá sí se observa que se alcanza a dilatar, pero como que se observa que persiste la contracción, a diferencia de una imagen normal. Entonces es lo que se llama un espasmo distal del esófago. Aquí tienen ustedes un esófago hipercontráctil, a donde se ve en rojo, que pues en rojo ya vimos que es una contracción muy grande, y no, tampoco se relaja acá abajo. Aquí yo me preguntaría si no estamos hablando, y se acuerdan que se los comenté en el transcurso de la plática, que puede ser como que una variedad previa de acalasia tipo 3, que se conoce como vigorosa también, ¿no? Entonces, pues ya se las he mostrado. Aquí, si nos regresamos nosotros a la acalasia tipo 3, pues, por ejemplo, en esta es la tipo 3, esta es tipo 3 también, y esta pues no canta mal la ranchera, se parece un poco, que podría ser un antecedente a lo mismo, ¿no? Pero se conoce aquí como esófago hipercontráctil. En este caso, por ejemplo, tenemos una motilidad no efectiva, a donde falta, pues es muy poca fuerza la que tiene y no se observa el proceso peristáltico normal de los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un sitio a donde no hay nada de peristaltismo en el paciente, que es lo que se conoce como peristalsis fragmentada. Entonces, cada vez estamos aprendiendo un poco más de esto en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, aquí una manometría donde se encuentra una peristalsis hipertensiva, pero global, pues que casi todo el esófago está hipertenso, pero sí tiene dilatación final, y esto es lo que haría descartar una acalasia. Si fuera acalasia, se vería aquí permanentemente verde, cosa que no es en este caso. En este otro caso tenemos una presurización rápidamente propagada. ¿Por qué es rápidamente propagada? Observen ustedes cómo la mayoría de imágenes en el tiempo, si corremos de aquí para acá, pues tarda unos segundos, por decir así. Entonces, observen ustedes esta que casi está vertical, por eso le llaman rápidamente propagada, y además tiene mucha intensidad, ¿no? Entonces, bueno, son trastornos que pueden detectar nuestros colegas, los que hacen la manometría y los que han clasificado, los que han metido la clasificación de Chicago, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que le llaman una alta resolución, una manometría con peristalsis normal, pero con un esfínter un poco hipertenso en la parte inferior. Aquí, por ejemplo, pues podría caber la posibilidad de que fuera una acalasia en estadios iniciales, que podría ser la tipo 2, a donde todavía hay fuerza en el esófago, pero, o otro trastorno, ¿no? En un momento dado pudiera ser parte de una estenosis del esfínter esofágico, de la parte final del esófago, etcétera. Entonces, siempre tenemos nosotros casi la manometría
Es uno de los últimos estudios que hacemos anticipándonos casi siempre con endoscopía, con un esofagograma, eventualmente, y ciertamente no tiene tanto que ver la pH para nosotros pedir una manómetra. Hay pacientes, incluso uno de los tratamientos que se preconiza en la mayoría de los pacientes es dar los inhibidores de bomba de protones para evitar el reflujo. Ciertamente, pues no es el caso de la acalasia, pero en todos los demás se asume que tiene un factor en mayor o menor grado. Por ejemplo, para el esófago hipercontráctil se piensa que esa es la causa principal, que es el reflujo. Entonces, todavía, ¿se acuerdan que les dije cuando empecé a darles la plática de trastornos funcionales del esófago? Que estamos en pañales, en conocimiento todavía de muchos aspectos de motilidad del esófago y de patología del esófago, que conforme avanza el tiempo hemos avanzado mucho en el conocimiento, pero todavía hay detallitos que hay que subsanar. Pues yo creo que vamos a ir ya, todavía tenemos aquí dentro de nuestro temario de esófago cáncer, y ya vamos a abandonar está la esofagitis por cáusticos, que es lo que vamos a ver ahora, y pues vamos posteriormente ya a abandonar el tema, ¿no? Entonces es lo que vamos a tener. Bien, dejo un espacio para que ustedes comenten o pregunten. Siempre serán bienvenidos. Y en el caso de las personas que tienen el esfínter esofágico inferior en un estado constante de contracción, ¿es más difícil que tengan reflujo por lo mismo o...? Casi ellos, en ese sentido, no tienen reflujo. Son pacientes que no tienen reflujo. Entonces, en ellos, el tratamiento, si es aislado el espasmo, que no se explique por una cuestión de acalasia, que puede ser una variedad, a lo mejor, o premonitoria, esos se benefician de dilatación neumática. Eso antes no lo podíamos nosotros corroborar, porque todavía a lo mejor no hay una dilatación del esófago. Incluso una de las cosas que a mí me inquietan es como que me cuesta un poco de trabajo que podamos incluir las acalacias de 3 tipos, el 1, 2 y 3, porque si el problema es una situación de desaparición de terminaciones nerviosas en el cuerpo y un efecto paradójico de hipercontracción inferior, como que me da la impresión de que pudieran ser, sí pudiera ser grado de enfermedad, pudiera ser, pero no diferentes tipos, sino 3 entidades diferentes probablemente. Y entonces ahí es a donde viene la situación. Entonces, no hay reflujo en esos casos, precisamente. ¿Qué pasó, Telma? Sí, yo tengo una pregunta también respecto a acalasia. El tratamiento, que bueno, aparte del que nos presentó ahorita, ¿se da a partir de cierto tipo de acalasia o se da por igual en los 3 tipos? Mira, no, son diferentes. En el caso de la acalasia, la más frecuente es la tipo 2 y es la que casualmente permite un manejo más adecuado. Las 3 tienen grados. Afortunadamente la tipo 1 la vemos muy poco, a donde está totalmente sin ningún movimiento el esófago. Son a los que les va peor. La vigorosa tiene la ventaja de que en cuanto ustedes liberan el esfínter esofágico inferior, pues el esófago vacía fácilmente. La más frecuente y a la que le va muy bien es a la 2 también, porque tiene algo de contracción todavía el esófago. Entonces basta con liberar la presión inferior y hay de grados. Hay pacientes que incluso, y no sé por qué, pero cuando están con mayor estado tensional, ellos sí pueden tener algo de reflujo. Me da la impresión de que pudieran tener algo de reflujo esos pacientes, que tengan algo de dilatación transitoria todavía y no estén hipertónicos el 100% del tiempo, y como que empeoran. Y después están tranquilos y como que mejoran. Yo no sé si a veces por ejemplo, cuando les hacíamos endoscopias a sus pacientes que tenían acalasia sin que todavía hiciéramos manometría, porque no crean que tiene mucho tiempo que se hace manometría en Puebla, ¿eh? Curiosamente, se los voy a decir, claro, tampoco tan poquito, pero pues yo sí ya puedo ver la medicina hace 30 años, porque pues me gradué como cirujano en el 85, ya tengo 36 años de cirujano, y aparte súmenle la carrera y la residencia,
Entonces, ya tengo una buena cantidad de vuelo en la medicina, entonces me tocaba ver, no teníamos endoscopía, no teníamos manometría, además, no había ni endoscopía, por decirles, cuando era yo interno de pregrado, había un endoscopio rígido en el Hospital de Especialidades del IMSS, que cuando se descomponía nadie hacía, y a las personas que no podían hiperextender el cuello no se les podía hacer. Después aparecieron los endoscopios flexibles y me acuerdo que se desencadenó una discusión entre un endoscopista recién llegado que había hecho posgrado en Japón sobre lo que significaba la endoscopía flexible contra la rígida, y el de la rígida decía que no iban a servir los flexibles, no tenían ni idea de lo que decía el doctor, ¿no? Después ya se desdijo, obviamente, porque no era tonto, era el jefe de servicio de gastroenterología, el doctor Miguel Delgado, ya difunto, pero pues que tenía que aceptar los cambios, igual me tiene que pasar a mí, ¿no? Tenemos que estar en el día. Bueno, entonces regresando a todo eso, de que les decía yo que la manometría no se hacía tan fácil, veíamos que a los pacientes les hacíamos endoscopía y después de la endoscopía se les quitaba la disfagia. Ay, Chihuahua, pues ¿qué hicimos? Pues es que el endoscopio funcionó como dilatador de la zona y el paciente estaba bien. Entonces, es de grados y en algunos pacientes no se necesita ni el tratamiento quirúrgico. En otros pacientes se ha visto que algunos tranquilizantes mejoran la sintomatología de esto, por eso les digo, todavía estamos en pañales de saber con exactitud cuál va a ser el camino que va a seguir el paciente. Ahora, si nos vamos ya más a lo clásico, en la disfagia con los pacientes que tienen acalasia, ahí sí, pues vamos poco a poco, podemos practicar una dilatación. Después les decía yo de la endoscopía, donde sospechamos el caso, los pacientes andan bien hasta 6 meses, un año, que les sirvió como dilatación, a veces les sirve hasta 3 años, algunos nada más 6 meses, otros 3 meses, y les mandamos la manometría y clasificamos. Si avanzan los síntomas, entonces sí, al paciente se le hace candidato el mejor resultado que... bueno, curioso, pues que es un tema más quirúrgico que de gastro, pero se los menciono. Ya se los mencioné porque les decía yo que cortar el músculo por fuera, cuando nosotros hacemos cirugía a través del abdomen, entonces cortamos en el esófago, tenemos que incluir parte del esófago intratorácico, parte del esófago intraabdominal y parte del estómago. Entonces cortamos la serosa, en un caso, la adventicia en la porción intratorácica del esófago. Obviamente tenemos que cortar la membrana frenoesofágica, etcétera, y cortamos las fibras, todas las fibras musculares, tanto las circulares, tanto las longitudinales como las circulares, y dejamos nada más la mucosa, respetamos la mucosa, o sea, ya no la cortamos. Entonces, liberamos la presión y los endoscopistas también lo pueden hacer en la actualidad metiéndose por la boca, abriendo la mucosa, ahí abren una ventanita en la mucosa, hacen un túnel entre la mucosa y la muscular y cortan la muscular circular, que es la más interna, y dejan la longitudinal, que es la más externa, y entonces sacan el endoscopio ya habiendo cortado todas esas fibritas. Eso se conoce como POEM, que es peroral miotomía, ¿no? Es lo que quiere decir endoscopic miotomía. Entonces, POEM, P-O-E-M, es otra forma de tratar a los pacientes con acalasia. Entonces, podemos ir con esa rutina. En el caso, por ejemplo, de la tía que les decía yo que ya falleció viejita, pues es una paciente que no estaba en condiciones de hacerle ni el POEM, ni tampoco una laparotomía ya, ¿no? Pues a lo mejor se nos iba en la anestesia, ya estaba deteriorada, muy grande, gordita, con factores de riesgo, hipertensa, con cardiopatía isquémica, todo lo que es la vejez ya en un momento dado, diabética. Entonces, bueno, se le hicieron dilataciones manométricas y les decía yo que cuando menos no se murió sin comer. Eso es una gran ventaja. ¿Habías levantado la mano? Se me pasó quién fue. Venga, venga. Era Priscila. ¿Qué pasó, Priscila? Una pregunta. Digamos que la primera vez que presenten acalasia, ¿ya tienen sintomatología? Lo que pasa es que la acalasia, una vez que estableces el diagnóstico, el paciente ya la tiene, ¿no? Si estableces el diagnóstico. Y tiene que apegarse. El diagnóstico actual de acalasia es manométrico. Se sospecha clínicamente y todo lo que ustedes quieran,
pero tienen que hacerle una manometría que confirme el diagnóstico. Entonces, en la actualidad, para aceptar nosotros que un paciente tiene acalasia, requiere de su manometría. Claro, me puedes decir, doctor, si tiene todos los datos que ustedes nos acaban de mencionar, que regresa a la piña 3 días después, que está dilatado, le hago un esofagograma, tenemos pico de flauta, pues así es como se hacía antes el diagnóstico de acalasia, ¿no? Pero en la actualidad, la pregunta que seguiría, oye, ¿y qué tipo de acalasia tiene tu paciente? No, pues, la única manera de clasificarlo es por manometría. Entonces, con manometría tenemos que determinar que el paciente tiene acalasia, porque no hay de que tuve acalasia el lunes y ya no tengo acalasia el viernes. No, pues ya la tengo. Y esa es de por vida. Puede ser que tenga mayor sintomatología y menor sintomatología, eso sí lo podemos observar. ¿Por qué? No lo sabemos. O cuando Y menos no doctor, lo este, digamos, ¿en cuánto tiempo tardan desde que presentan síntomas hasta que van a consulta a su experiencia? Ah, eso está interesante. Muchos pacientes ya han sido tratados con colegas que confunden los datos de probable acalasia con enfermedad por reflujo. Es más, hasta cirujanos que no están avesados en esto y que no, pues no sé cómo definirlos, han llegado a hacerles a los pacientes Nissen con acalasia. Entonces, pues los pacientes llegan peor, ¿no? Entonces, normalmente tardan mucho tiempo. Los pacientes traen 2, 3 años de sintomatología y a veces hasta más. Algunos que son, sobre todo las mujeres que son, solicitan la atención, como que son más responsables que nosotros los varones, la atención médica, a veces sí es relativamente reciente y se confunde un poco con pirosis por regurgitación y demás. Y entonces nosotros empezamos con manejo con prueba de inhibidor de bomba. El paciente, algunos mejoran curiosamente con eso, pero otros no tienen ninguna respuesta de ninguna especie y lo que tienen es dolor. Al principio les dicen que es pirosis y dolor y después les dicen que no, que nada más tienen dolor. Y insisto, va a depender de la intensidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, ninguno debuta con afagia, eso sí se los puedo decir. Ahora, el tiempo que tardan, y les voy a decir, es curioso. No se les olvide que yo soy cirujano y no estoy actualmente ejerciendo en un centro de concentración, pero me acuerdo que mi primera acalasia quirúrgica personal la hice hace poco tiempo. Veía yo de colegas y veía yo programación y demás, pero en lo personal, pues una casualidad. Luego se me juntaron 3 casos o 4, pero los 3 casos o 4 que le estoy diciendo se me juntaron en 10 años. O sea, ¿qué tan frecuente es? Poco frecuente, afortunadamente. Tampoco qué rara, ¿eh? Iván. Entonces se supone que, bueno, a lo que yo entiendo es que, o no sé si estoy yo bien, pero si sospechamos de acalasia, lo primero que debemos mandar a hacer al paciente es una manometría, No. o es que en ¿Cómo, la cómo, guía de cómo práctica, sospechas de acalasia? perdón, ¿Cómo sospechas de acalasia? o la sintomatología, ¿no? Ujú. Entonces, siempre, ya eso, qué bueno que lo preguntas, está bien. No, normalmente empezamos por una endoscopía. En todo caso, pudieras mandar un esofagograma. Entonces, en función de lo que les mostré, pues puedes tú empezar a pensar que efectivamente se trata de una acalasia, ¿no? Si es que lo que tienes, permíteme para que, si le mandaste un esofagograma porque el paciente tiene disfagia, ¿no? Que no tenga factores de riesgo, ¿no? Entonces, y lo que tienes, te decía yo, le mandas un esofagograma a tu paciente, porque, o ver, ponme tú una clínica, ponme clínica de tu paciente que dices que está sospechando. Pues no sé, que tiene Te disfagia, llega un paciente como, ajá, que llega con disfagia tanto a sólidos como a líquidos. ajá, ¿qué es lo que haces? Este, En pues es que, función de lo que bueno, ya has yo leí la guía de escuchado, ¿no? práctica clínica. Ujú. ¿Me decías, Iván? Se fue tu voz. Se fue tu voz, Iván. Bueno, si estás escuchando y los demás escuchan,
Si se me ocurre mandarle un esofagograma y veo yo una cosa como estas por disfagia, aquí esto es más por dolor torácico que disfagia, pero también pudiera ser el de martillo neumático o en cascanueces que se conocía, o vemos una dilatación del esófago y una estrechez distal, esto me hace pensar en acalasia. Entonces, después de este estudio, ¿podría yo mandar la manometría? Por supuesto que sí, pero también recuerden ustedes que existe un diagnóstico que tengo que descartar. Por eso me parece muy buena la pregunta. ¿Ya estás ahí, Iván? ¿O todavía no? Te me fuiste, Iván. Bueno, vamos a dejar la pantalla. Ajá, Iván, ¿qué pasó? Ahí tienes la mano levantada todavía. Pero se fue, se fue, se fue. Bueno, la pregunta es interesante porque, a ver, yo ahora les preguntaría a ustedes, siempre, bueno, me voy a anticipar, siempre que piensen ustedes en un diagnóstico, tienen que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de acalasia, muchachos? A ver, ¿me podías decir, Telmita? Sí, perdón, ¿puede repetir la pregunta, Doc? Es que estoy teniendo Claro, problemas con mi internet. claro. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de acalasia? Según tú, si es que tienes en mente eso, o si no lo tienes. Sí, pues clínicamente, o sea, solamente con los síntomas podríamos confundirlo o podríamos más bien realizar un diagnóstico diferencial con ERGE, con enfermedad por reflujo gastroesofágico, con los síntomas que nos da Eso es el una. paciente como tal. ¿Y, qué Y ya pues con la, y con qué diagnosticas la ERGE tú en cuanto a estudios? pues más bien haría una manometría para Ah, ver si sí es acalasia. espérame, Telmita. Si estás pensando en ERGE, ya vimos el tema de ERGE. Ujú. ¿Qué les dije de la manometría para ERGE, muchachos? A ver, no sé si alguien quiera comentar. O tú misma. Bueno, pues no es como tal la No la primera opción usamos, para el no la usamos. ¿Qué es diagnóstico. lo que sí usamos? ¿Qué La es lo prueba que te hace el terapéutica o la diagnóstico endoscopia preciso de depende ERGE? del paciente. La prueba No. terapéutica o la endoscopia depende del paciente. Claro, endoscopía, prueba terapéutica, y había algo más. En la endoscopía ya sabemos que tenemos nosotros el A y B, la estenosis, el esófago de Barré, todo eso es por endoscopía, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en este caso, ¿estábamos con la endoscopía o no? Pues dependiendo del paciente, dependiendo de su edad, ajá, por lo que nos comentaba, dependiendo si es joven o no, de Ok, los factores vamos de a riesgo que suponer que tenga es para joven, cáncer. está manifestando disfagia. Ajá. Tu diagnóstico diferencial de acalasia será ERGE. Lo primero que vas a pensar por frecuencia es en ERGE, pues le vas a Ujú. mandar su endoscopía. Ahora, en la endoscopía, ¿qué puedes encontrar? Pues también, ahora que lo acabo de mencionar, todavía no tienen ustedes el juego, pero sería la pseudoacalasia. Y la pseudoacalasia puede ser, les dije ayer, eso sí se los dije ayer. ¿Se acuerdan que les dije ayer de pseudoacalasia? ¿Alguien se acuerda? Se debe a igual una estrechez, pero no tiene que ver con un trastorno motor. Puede ser, por ejemplo, un tumor que esté obstruyendo el paso. Exacto, ¿qué otro? Estenosis o cirugía previa. Justamente son otra de las cosas, que son los trastornos de salida, el que se conoce ahí como FGG o que teníamos a la izquierda hasta abajo en la clasificación que tenemos de la manometría. Entonces, ahora sí, regresando, ¿quién estaba? Le estaba yo comentando. Iván, ¿ya no regresaste? Ya está pidiendo otra vez esquina. Ya lo admití otra vez. A ver, déjenme ver. Al buen Iván. Porque fue una pregunta que nos permitió ventilar todo esto, ¿no? Pues todavía no puede entrar, ¿eh? Con todo y que ya le acepté. Debe tener una mala recepción. Bueno, ¿tienes algo más que decir, Telma, con esto? No, pues, bueno, lo de la pH-metría también, y lo de la impedancia, en el caso de la ERGE. Ajá, eso es para que ya demuestres que es ERGE, pero nos estábamos yendo más bien, te decía yo, si ya le mandaste tú un esofagograma con las características que tiene, entonces lo que voy a tratar de descartar no nada más es que sea una acalasia, sino que sea una pseudoacalasia. Entonces, descartar, el endoscopista me tiene que descartar la pseudoacalasia.
La manometría no, a veces no alcanza para poder decir es una pseudoacalasia. Por ejemplo, de las, y qué bueno que lo mencionamos ahorita, miren, ¿se acuerdan ustedes que al final de la plática les mostré yo déjenme quitar esto, unas imágenes? Una cosa que podría ser pseudoacalasia, a donde no abre, podría ser, decía aquí, rápidamente propagada, fragmentación de la peristalsis, resolución, manometría de alta resolución, peristalsis hipertensiva, aquí decía que tenía una, es que me acuerdo que les mostré una, sí, probablemente pudiera ser esta. Esta, por ejemplo. Esta es una obstrucción. Pues miren, esta es una obstrucción en el Nissen. Podría ser una imagen, entre comillas, de pseudoacalasia, porque no se está dilatando prácticamente el esfínter esofágico inferior. En esta otra tampoco se observaba dilatación del esfínter esofágico inferior y es un esófago hipercontráctil. Aquí, claro, es un hipercontráctil, no es acalasia, pero pues una de las cosas que tenemos que descartar es que no sea una pseudoacalasia. Entonces, ¿ya estás, Iván, ahí o todavía no estás? No está. Bueno, ¿algún Ya, otro doctor, comentario o pregunta disculpe, que es que quieran me hacer, sacó el muchachos? internet. Ya estás, Iván. No nada Sí, más el comentario que se prestó. Ya estás ahí, Iván, ¿verdad? sí, doctor, sí. Ahí estás. Ok. Te decía yo que se prestó para un comentario para... Te había yo mostrado las imágenes de acalasia por endoscopía, perdón, por esofagograma, y te decía yo que después de ese esofagograma, sí le pudieras hacer al paciente una manometría, pero antes tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, y el diagnóstico diferencial de acalasia es la pseudoacalasia. Y la pseudoacalasia, ahorita tus compañeros comentaron que podría ser un tumor, Alan creo que lo comentó, que puede ser un tumor, puede ser una estenosis que les dije ayer, o estar operado por Nissen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Endoscopía. Claro, si tienes el antecedente de Nissen, ok, a lo mejor pudiera no ser endoscopía, pero siempre hay que hacer. Y diría tu compañera, Telma, que también hay que pensar en reflujo y que pues dependerá de la edad, de la clínica del paciente, si empieza con un estudio para reflujo clásico, y según la edad y demás, lo que vimos ahí. Entonces, hay que hacer endoscopía, bueno, Iván. Y casi la manometría la dejamos hasta el final. Ok, doctor, gracias. De nada. ¿Algún otro comentario o pregunta? Doctor, nada más para complementar. Entonces, lo primero que se mandaría en este caso sería una endoscopía para hacer un diagnóstico diferencial con lo que dijo mi compañera Telma y con lo que dijo Ora y la pseudocalasia. Y posteriormente con eso ya sería la manometría o continuaríamos con un esofagograma. Así es. Incluso el esofagograma, si lo podemos complementar todo, sí vale la pena. Si no, pues con lo que tenga nada más, ¿no? Déjame ver nada más aquí. Quería yo comentarles. Hay una clasificación que se conoce como índice de Eckhart, que es para valorar cómo están los síntomas de los pacientes con acalasia. Y sobre todo se utiliza como postoperatorio. Entonces, es lo que se conoce como score de Eckhart. Y al paciente se le da un puntaje a donde se hablan de pérdida de peso, de disfagia, de dolor retroesternal y de regurgitación, y de acuerdo al puntaje, pues es mayor o menor la acalasia. Si se fijan, nos echamos con dudas sobre manometría toda la clase. Entonces, bueno, pues mañana veremos lo que sigue. Mientras, si tienen alguna otra pregunta, no tengo problema. Vamos a pasar listita. ¿Qué pasó, Ashley? Doctor, entonces nada más, si estamos sospechando de un trastorno motor primario del esófago, se manda un esofagograma, a menos que vaya a ser un diagnóstico diferencial, ya se manda la endoscopía. Mira, la verdad es que en la actualidad, en la práctica, mandamos primero la endoscopía y posteriormente hacemos los otros estudios. Ya como que se empiezan a reducir otros, como sería el esofagograma, poco lo hacemos, pero sí se hace, por supuesto.
Hay otras patologías que aquí ya no la incluí porque es muy quirúrgica, que serían los divertículos esofágicos, como el de Senker, como el epifrénico, como los por tracción, que es conveniente a veces solicitar el esofagograma para ver cómo es que se ve el divertículo en el esófago, y de repente si ustedes tienen un endoscopista que no es muy avesado, pues pudiera meterse a donde no se tiene que meter y pudiera hacer una perforación, ¿no? Entonces, son de los riesgos que se pueden correr. Entonces, no, casi de todas, los trastornos esofágicos, en la actualidad, como que la número 1 es la endoscopía. Está más o menos a entre 5 y 7 mil pesos de distancia. Mariana Albarrán. Presente. Karen Vadillo. Paola Baez. Presente, doctor. Karen Barbosa. Presente, doctor. Buenos Brandon días. Cabrera. Telma Cadena. Presente, doctor. Jesús Calixto. Presente, doctor. Priscila, ya estás por ahí. Presente. José Iván de la Cruz. Presente, doctor. Julio de la Rosa. Presente, doctor. Brian Dorantes. Scarlett Espinosa. Presente, doctor. Wendy Garita. Presente, doctor. Norma González. Presente, doctor. Andy González. Paola González. Presente. Darío Guzmán. Presente, doc. Gloria Hernández. Buenos días. Presente, doctor. Axel. Huerta. Juan Presente. Islas. Ahí estás. Juan Islas. Presente, doctor. Francisco Jiménez. Presente, doctor. Manolo Lascano. Presente, doctor. Melanie Machuca. Presente, doctor. Patricio Matamoros. Presente, doctor. Nora Meneses. Presente, doctor. Katia Noriega. Lalo Pérez. Presente, doctor. Bruno Ramírez. Presente, doctor. Stephanie Rendón. Presente, doctor. Silvia Rivas. Presente, doctor. Mari Carmen Rivera. Presente, doctor. Emanuel Robles. Presente, doctor. Idalit Romero. Presente, doctor. Gaby Romero. Presente, doctor. Mariana Romero. Presente, doctor. Aldo, ya por ahí contestaste. Presente, doctor. Gil Sebastián. Presente, doctor. Alan, que andabas por ahí. Alan Victorio. Presente, doctor. Y Julieta Villanueva. Presente, doctor. ¿No me salté a nadie ahora? Sí, yo no escuché mi nombre, doc. Brandon Cadena. Cabrera Cadena. Permíteme un segundo. Cadena. Ok. Brandon Cabrera. Cadena. Sí, ¿verdad? muchas gracias. Ok. Bueno, pues nos vemos mañana. Mañana entonces veremos lo de esofagitis por cáusticos. Es un tema chiquito. Y ya posteriormente nos abocaremos a lo que nos toca de cáncer de esófago. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Adiós. Mañana, doctor. Gracias, doctor. Bye. Mañana.